¿Creías o creíste que porque estás en una crisis interna te ama menos? Te equivocaste. ¿Creíste que porque ya no oras lo que antes orabas, Él te ama menos? Te equivocaste. ¿Creíste que porque ya no vienes a la iglesia con la misma frecuencia que venías antes, Él te ama menos? Te volviste a equivocar. ¿Creíste que porque ya no estás produciendo lo mismo que producías antes en el reino, ya Él no cuenta contigo? Te volviste a equivocar. Así piensan los hombres, así piensa el que está a tu lado, así pienso yo. Pero mi Dios no, mi Dios no, mi Dios no. Él no te desecha porque ya no tengas la edad de antes. Él no te desecha porque ya no tengas el mismo resultado que tuviste antes. Él te ama porque decidió amarte. Solo por eso te ama. Como extranjeros en esta tierra, tendremos que superar más de una crisis interna. Si hoy estás atravesando por una crisis interna, este es un mensaje que llega justo para que la superes. Si ya lo hiciste, entiende que mañana seguramente tendrás que enfrentar otra. Y en cualquier caso, este mensaje te va a ayudar para cuando llegue ese momento puedas enfrentarlo y puedas superar esas crisis internas. Y cuando yo hablo de una crisis interna, me refiero a un periodo, a una etapa muchas veces de dolor, de duelo, de tristeza, de sentimientos a veces difíciles en los que debemos o por los que debemos atravesar. Las crisis internas que atravesamos se pueden deber a diferentes factores, desde dificultades en la familia, en el matrimonio, a tal vez errores que se cometen, consecuencias por decisiones mal tomadas. En cualquier caso, podemos ser llevados o empujados a crisis internas. Podemos hablar de crisis internas en un aspecto espiritual, como lo fue con el profeta Elías. Podemos hablar de una crisis de fe, pero es una crisis interna en cualquier caso. Es decir, una persona puede en algún momento determinado entrar en un estado de letargo espiritual y entrar en una crisis de fe. Una persona puede empezar secretamente a cuestionarse todo con relación a Dios, a cuestionar si su fe tiene fundamento, a cuestionar si la Biblia realmente es lo que dicen que es, a cuestionarse si realmente Dios existe. Y bueno, ¿y qué pasaría si estamos aquí cantando coros y tocando palmas, pero si resulta ser que realmente no hay nada después de la muerte y que Dios no existe y que realmente todo se acaba cuando muramos, cuando dejemos de partir? Son crisis internas, son crisis que de alguna manera, y le llamo crisis porque nos empujan a un hueco, nos empujan a veces al lodo, nos empujan a situaciones de las que muchas veces difícilmente podemos salir. Nos empujan a esos estados emocionales, a esas circunstancias de las que, repito, a veces nos cuesta salir de allí. Son crisis internas. Bendito el nombre del Señor. Estas crisis internas pueden vivirse también con relación al matrimonio. Cuando en la pareja hay un momento difícil, hay un momento duro, esto puede arrojar a alguno de los dos cónyuges o a los dos a una crisis interna. Y una mujer que siente mi marido no me ama, un hombre que siente mi mujer no me ama, y por allí puede empezar una crisis interna. Y usted puede ver a ese hombre caminar en las calles, puede ver a esa mujer sonreír en la iglesia y puede ver a esa persona que aparentemente todo está normal, pero por dentro hay una crisis interna. El asunto es que esas crisis internas, si no se logran superar, se convierten en nuestra tumba, se convierten en una cárcel perpetua, se convierten en la tumba donde quedarán sepultados los sueños, el propósito, el llamado, donde quedarán sepultados las ilusiones, los anhelos, los nobles deseos. Si esas crisis internas no logran superarse, se convierten en esa especie de cisternas vacías, de pozos
en los que una vez que entras no puedes salir, porque además por el agua retenida las paredes están resbalosas, intentas salir y no puedes hacerlo. No importa cuánto grites, sientes que nadie te escucha. No importa cuánto saltes, es tan profundo el pozo que no hay manera que puedas alcanzar con un salto. No importa cuánto lo intentes tratar de trepar en las paredes para salir de allí, porque las paredes están resbalosas y no puedes salir por tus propios medios. Son crisis internas. Hay gente que se quedaron en esos pozos, que nunca salieron, que nunca lograron superar esas crisis internas. Pero Dios nos ha traído en esta mañana para decirte: yo te llamo a salir del pozo hoy. Yo voy a extender mi mano. Yo te voy a sacar de esa situación. Esas crisis internas pueden convertirse en depresión, pueden convertirse en tristeza, en soledad. Gloria al nombre del Señor. Pueden convertirse en cárceles del alma, en cárceles de los que muchas veces no podemos salir de allí. No sé si puedas levantar tu mano y darle gloria, darle honra y darle alabanzas al Señor. Y he tomado la vida del profeta Samuel porque creo que podemos ver dos fotografías que nos llevan a extremos, podríamos decirle así, y que en cualquier caso nos podrían representar a nosotros en etapas de nuestras vidas. No hay duda que el llamado de Samuel fue directo de Dios. He dejado eso claro con los primeros versículos que leímos. Dios realmente llamó a Samuel. No solo llamó a Samuel, le entregó un propósito a Samuel. Antes que la lámpara de Dios se apagase, Dios lo llamó a él. Es decir, Samuel es ese ministerio que Dios levanta para esos momentos de crisis. El propósito de Samuel es que él debe mantener la lámpara encendida, debe mantener la lámpara ardiendo, precisamente para momentos de crisis, para momentos de adversidad. Ha sido llamado para que la lámpara no se apague, para justo antes que la lámpara se apague, la lámpara de Dios fuese apagada. Allí está el hombre de Dios, allí está Samuel. Así que hay un propósito de Dios para con él. ¿Cuál es el propósito? Mantener la lámpara de Dios encendida en tiempos de crisis. Hay gente aquí que Dios los llamó para ayudar a otros cuando estén en crisis. La paradoja de la vida es que muchas veces tú estás en crisis y aún así Dios te usa para ayudar a otros que están en crisis. Hay gente que Dios los ha llamado y cuyo propósito es que no se apague la lámpara en momentos de crisis. Y suele pasar que justo en tu peor momento es cuando Dios echa mano de ti para usarte de una manera especial. Es cuando Dios te toma para hacer de tu vida un instrumento al que Él pueda usar para su gloria y para su honra. Levante su mano, dele gloria al que vive para siempre. Aleluya. Así que le llama a Dios a Samuel, pero no solo le llama, sino que además le entrega un propósito. Hay un propósito ahora para él. Debe mantener la lámpara encendida. Luego Dios, la Biblia confirma que él era un fiel profeta de Dios, pero que además Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. Por muchos años Samuel fue juez, sacerdote y profeta. Desarrolló su ministerio con éxito. Pero nada dura para siempre. Y los que hoy son jóvenes, mañana serán ancianos. Y los que hoy brincan y saltan, mañana tendrán que ser ayudados a levantarse de una silla. Y no importa lo influyente que seamos, siempre habrán otros que nos reemplacen. Y le llegó el turno de Samuel. Ya es un anciano, ya está viejo Samuel, ya no puede gobernar, así que coloca a sus hijos como juez. Sus hijos no lo hacen bien, no lo hacen para nada bien. Vaya conmigo al capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y sus hijos, en vez de continuar el legado de su padre, lo que hicieron fue portarse muy mal
muy mal. Versículo 3 del capítulo 8 dice, hablando de sus hijos: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Terrible, ¿verdad? Ahora, ¿qué lleva al pueblo a decir: ya no queremos más que tú seas o tus hijos nos gobiernen? Queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones de la tierra que tienen reyes. Así nosotros queremos tener un rey. Hasta este momento el gobierno de Israel era teocrático. Era Dios el que gobernaba, y Dios levantaba profetas, Dios levantaba jueces, y a través de ellos Dios le decía al pueblo lo que tenían que hacer. El pueblo se cansó de tener ese gobierno y el pueblo pidió rey. Cuando Samuel escuchó el pedido del pueblo, por un lado, el pueblo está desechando a sus hijos. Está diciendo: no queremos que tus hijos gobiernen sobre nosotros porque son corruptos ellos. Por otro lado, le están diciendo: tampoco te queremos ya a ti, estás viejo, estás cansado, queremos un rey. El pueblo no está diciendo: no queremos más a Dios, pero es lo que están haciendo. Hay veces que no tienes que decir la palabra, tu actitud habla por sí sola. A veces no tienes que decirle a alguien que lo desprecias. No hace falta que lo digas, con tu actitud se muestra. Ellos no están diciéndole a Dios: Dios, ya no te queremos como rey, pero con lo que están haciendo, eso están diciendo. Así que Samuel, y aquí empieza tal vez a haber una situación en el corazón de Samuel. Se siente rechazado por el pueblo que durante todo su ministerio lo ha aprobado. Se siente rechazado por el pueblo que ha visto a Dios obrar a través de su vida de una manera especial. Se siente rechazado por el pueblo que un día aplaudió, que un día dijo: pero qué juez el que tenemos, pero qué sacerdote el que tenemos, pero qué profeta el que tenemos. Ahora ese pueblo le está diciendo: quítate, ya estás viejo, quítate, queremos a un rey sobre nosotros. Queremos tener un rey que nos gobierne. Queremos ser como las demás naciones de la tierra. Eso le pegó duro a Samuel. El texto nos deja ver que Samuel se entristeció por eso, que no le agradó a Samuel. A Samuel le desagradó eso. Pero Dios viene a ese encuentro y le dice: Samuel, tranquilo, si no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No fue a ti, Samuel, a quien han desechado, me han desechado a mí. Ellos quieren rey, les vamos a dar un rey. Y aquí es cuando surge el primer rey de Israel, Saúl. La forma como Saúl llega al palacio es muy simpática. Y Samuel jugó un papel muy importante. Cuando usted lee el capítulo 9, la historia es realmente inspiradora. Saúl hace parte de una de las tribus más pequeñas de Israel. En su familia no hay gente destacada, no hay gente con pinta de rey, no. Más allá que él era un muchacho alto y tenía algunas características físicas que lo hacían destacable, pero no dejaba de ser alguien de una de las tribus más pequeñas, más insignificantes de Israel. Se pierden las asnas, su padre lo envía a buscar las asnas, él obedientemente va a hacerlo, lo hace con diligencia y se muestran rasgos muy
aceptables en la vida de Saúl. Es un muchacho muy humilde, es un muchacho obediente de su padre, es un muchacho responsable. Cuando están a punto de ya rendirse porque no encontraron las asnas por ningún lugar, su criado le dice: mira, pero aquí en esta ciudad hay un profeta, hay un vidente de Dios, hay un profeta de Dios, vamos a consultar con él. Llegan, hablan con el profeta, pero ya Dios le había hablado a Samuel sobre Saúl. Ya Dios le había dicho a Samuel: va a venir aquí un joven, se le han perdido 2 asnas, le dirás esto y esto, a él lo ungirás como rey sobre Israel. Y la historia que sigue es hermosa, la manera como Saúl llega, la forma como reacciona cuando le dicen que va a ser el rey de Israel. Cuando ya llaman a todas las tribus porque van a presentar al rey y llaman a Saúl, Saúl no aparece por ningún lado. Saúl está escondido detrás del bagaje, se siente que no es digno de ser rey, no tiene aspiraciones, no es un hombre con aspiraciones de gobierno, no es un hombre ambicioso, no es alguien que simplemente quiere ser lo que es. Un muchacho humilde, responsable, amoroso de su padre, que ayuda a su padre, pero que Dios lo ha mirado a él. Luego, las señales que le da Dios a través del profeta son igual de llamativas. Dios le dice: entre las señales vas a pasar por un grupo de profetas y el Espíritu de Dios va a caer sobre ti con poder y tú vas a profetizar y tu corazón será mudado en otro. Y efectivamente ocurre así. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl con poder, y Saúl profetizó y su corazón fue mudado en otro. Pero Samuel está viendo todo ese proceso. Samuel está siguiendo todo eso. En el capítulo 10, versículo 8, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Luego este versículo nos muestra a Samuel como el tutor de este rey. Samuel se convirtió, recuerden que Samuel es ya un anciano, sus hijos han sido desechados, sus hijos son los que están gobernando. Y Samuel ve en Saúl a ese hijo que no valoró lo que sus hijos menospreciaron. Samuel lo toma con mucha seriedad su trabajo. Samuel lo va a enseñar, lo va a formar. Samuel dice: estás en blanco, es una hoja en blanco y yo voy a ayudar a escribir tu historia. Samuel lo toma de la nada, lo forma, le enseña, le explica. Samuel se convierte en el tutor de este nuevo rey. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quiero que por favor se conecte con el vínculo estrecho que se está formando entre Samuel y Saúl. Cuando nosotros leemos el nombre de Saúl en la Biblia, a nuestra mente llega de inmediato el rebelde, el desobediente, el que fue desechado por Dios. Pero desde la perspectiva de Samuel, hay otros componentes que hacen para Samuel este caso un caso no fácil, un caso difícil. Porque para Samuel, Saúl es el muchacho que llega a reemplazar a sus hijos, el que va a continuar con su legado, el legado que sus hijos no pudieron seguir porque se volvieron corruptos, se dejaron sobornar. Y Samuel ama a Dios y ama al pueblo de Dios. Y Samuel tiene una misión, tiene un propósito: que no se apague la lámpara de Jehová, que se mantenga encendido el altar de Dios. Samuel no está aferrado a que tienen que ser mis hijos. No, entiende que sus hijos no pueden porque están descalificados. Dios unge a otro y Samuel dice: bueno, si eres tú a quien Dios va a usar, te ofrezco todo mi apoyo, te ofrezco todo lo que sé, te voy a enseñar, te voy a formar para que seas el hombre que lleve esta nación al propósito de Dios. Trabajo en equipo.
No importa si eres tú el que predicas o eres tú el que cantas o si es el otro. No, eso no importa. Lo que importa es que el propósito de Dios se cumpla. Lo que importa es que la iglesia sea bendecida. Lo que importa es que la iglesia pueda avanzar. Trabajo en equipo y Samuel tiene esa mentalidad. Decir, no hay problema si no son mis hijos los que estén gobernando, sino tú. No hay problema. Lo que importa es que si eres tú, lo hagas bien. Y para que lo hagas bien, me voy a colocar a tu lado, te voy a enseñar, te voy a ayudar, te voy a respaldar. Ese es Samuel. Y me identifico con esa manera de pensar. Cuando hay gente egoísta en un equipo de trabajo, en el equipo de liderazgo de una iglesia, cuando hay gente egocéntrica, que si no soy yo no queda bien, si no soy yo nadie lo hace como yo, si no soy yo esto no tiene sentido, si no soy yo el que predico, si no es conmigo que baja la gloria, si no es conmigo que baja la unción. Cuando hay este tipo de personas en un equipo de trabajo, se convierte en una grieta por donde el enemigo entra a dañar. Pero cuando hay gente como Samuel que entiende que esto no se trata de si soy yo o si eres tú, que si son mis hijos o si son los tuyos, que se trata que el propósito de Dios se cumpla, que el pueblo de Dios sea bendecido, que el pueblo de Dios sea edificado, que el pueblo de Dios pueda avanzar. Cuando hay gente que tiene esa manera de pensar, hermano, esto es una bendición para el pueblo, para la iglesia, para donde quiera que esté esta persona. Así que Samuel se compromete con enseñar y formar al nuevo rey de Israel, al primer rey de Israel. Y ya para este momento hay un vínculo muy estrecho entre Samuel y Saúl. Estoy tratando de hacerle entender que veamos el proceso, los golpes que está recibiendo Samuel. Se siente desechado por los menospreciados, rechazado por la gente que toda la vida lo aprobó. Lo volvió sensible eso. Eso sensibilizó al hombre fuerte, al hombre de carácter firme. Sentirse rechazado por la gente que toda la vida lo aprobó. El rechazo es algo que puede hacernos vulnerables si no lo sabemos manejar. Y lo cierto es que en cualquier momento todos vamos a enfrentarnos al rechazo. A veces de familiares nuestros, y a veces no de familiares lejanos, de familiares cercanos. A veces te puedes sentir rechazado por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hijos. Y el rechazo es algo que vuelve vulnerable el corazón de un hombre, de una mujer. A veces nos podemos sentir rechazados por los familiares, porque nos convertimos, por el tío, por la tía, por los primos. Nos rechazan porque ahora somos cristianos. Nos rechazan porque ahora hablamos diferente, vestimos diferente, caminamos diferente. Nos rechazan por eso. Y puede ser que en algún momento ese rechazo logre afectar, logre golpear, logre sensibilizarnos, nos predisponga para cometer errores, o para que se anide en nuestro corazón sentimientos que mañana nos van a hacer tropiezo. Pero que cuando el rechazo se siente en la iglesia, cuando te sientes rechazado por un hermano de la congregación, cuando te sientes rechazado por el pastor, por la esposa del pastor, cuando te sientes rechazado por el líder de las damas, de los caballeros, de los jóvenes. En cualquier caso, el rechazo nos hace vulnerables, nos afecta. Y si no sabemos manejar el rechazo, nos termina metiendo en el hueco, nos tira en la crisis, nos tira en una crisis terrible. Y no me quiero detener en este punto, pero quiero llamar su atención a que Samuel se siente rechazado por el pueblo que lo aprobó durante toda su vida. Si alguien ayer te aprobó, pero hoy te rechaza, no eres el único. Entiende que eso hace parte de la vida. Hace parte porque las cosas van cambiando. Y tú tienes que entender que es así.
No estarás para siempre en la cima. No estarás para siempre en la cima. Hoy en tu empresa tal vez te reconocen como el mejor empleado y todos te aplauden por eso, pero tal vez un día dejarás de producir de la misma manera que lo haces ahora. No estarás para siempre en la cima. Y mañana vendrá otro que lo hará mejor que tú. Y los que toda la vida te aplaudieron y reconocieron que eras el mejor, verás cómo mañana reconocen a otro. Y que lo que te decían a ti se lo dicen a otro. Debes entender que así es la vida. Que eso hace parte de la vida. Así pasó contigo cuando te reconocieron a ti, dejaron de reconocer a otro. Y luego a ese que están reconociendo en vez de ti, él va a pasar también. Y vendrá otro, porque la vida es así. Lo peor que podemos hacer es vivir aferrados o dependientes de la aprobación de los demás. Lo peor que nos puede pasar es mendigar aprobación de otros, o esperar que todo el mundo nos tenga que aprobar. Suficiente con que Dios te apruebe, hermano, hermana. Suficiente con que Dios te apruebe, suficiente con eso. La aprobación de los hombres es efímera. La aprobación de los hombres es circunstancial. A veces la aprobación de los padres, el rechazo de los padres. Samuel enfrentó esto. Así que al tener que enfrentar el rechazo de la gente que toda la vida lo aplaudió, que toda la vida dijo: este es un profeta de Dios, ahora le están diciendo: mira, quítate que tenemos que evolucionar. Quítate que ya tú pasaste de moda. Quítate que queremos oír a alguien nuevo. Queremos escuchar algo fresco, algo diferente. Quítate. Le dolió a Samuel. Y en ese contexto surge Saúl. Viene a reemplazar a los hijos que no aprovecharon la oportunidad. Saúl se convierte en un hijo para Samuel. Samuel lo enseña, lo agarró de cero. Lo agarró de cero. Es el primer rey de Israel y Samuel le enseñó todo lo que tenía que saber. Vaya conmigo al capítulo 15, por favor. El capítulo 15 es titulado Saúl desobedece y es desechado. Pero yo quiero que observe el versículo 10 y el versículo 11. El versículo 10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. ¿Qué dijo Jehová? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí Samuel está en el precipicio del abismo de su crisis. Y ya le voy a explicar. Pero cuando Samuel oye hablar esta palabra de Dios, Samuel está viendo lo profundo del hueco donde va a caer. El texto dice se apesadumbró. Así lo traduce la Reina Valera. Sin embargo, la palabra en el original significa, esta palabra que la Reina Valera traduce como apesadumbrar, significa, primeramente, significa calentarse, brillar, en el sentido de arder de ira o de arder de cólera. Significa alterar. Luego viene a apesadumbrar, significa arder, encender. Por lo que la traducción más correcta sería que cuando Samuel oyó las palabras de Jehová, dice el original, y subió la ira de Samuel y clamó a Jehová
toda aquella noche. Cuando nosotros leemos el texto, nos imaginamos a Dios hablándole a Samuel: Samuel, me pesa haber colocado a Saúl como rey, lo voy a desechar, no será más rey. Y uno se imagina a Samuel: ay, Señor, me duele tanto, amén, Señor. No, lo que el texto sugiere no es eso. Lo que el texto sugiere, el original indica que se incendió la ira de Samuel. Y cuando dice que oró toda aquella noche, usted se podrá imaginar a Samuel toda la noche reclamándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué haces esto, Dios? Entonces, ¿para qué me mandas a ungirlo si ahora lo vas a desechar? ¿Para qué aceptaste que el pueblo colocara rey? El original indica que en ese momento Samuel está en ira, se encendió la ira, está reclamándole a Dios. No es una oración de: Señor, acepto tu voluntad. No, no, no. Es una oración en la que él está diciéndole: Dios, no entiendo, pero ¿por qué lo haces, Dios? Ahí empieza su crisis. No acepta la voluntad de Dios, le parece, no entiende lo que está pasando. Yo hablaba con alguien ayer sobre algo muy importante. Es fácil mandar a un adúltero al infierno. A los fornicarios se van para el infierno. Todos estos adúlteros inmorales, hijos del diablo, se tienen que quemar todos. Eso es fácil hacerlo, hasta cuando el adúltero es un hijo mío. Hasta cuando el fornicario, Dios me guarde, es un hijo mío. Cuando es mi hijo, ya no digo que se vayan al infierno todos, ya digo que Dios tenga misericordia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. No hace falta ser tirano. No hace falta impresionar a nadie. A Dios no lo vamos a impresionar mandando a la gente al infierno, creyéndonos con el derecho que nosotros decidimos quién merece estar en la iglesia y quién no, creyéndonos con el derecho que nosotros decidimos quién puede adorar a Dios. Este sí adora a Dios, este sí es espiritual. No, no hace falta que hagamos eso. Cuando yo miro los evangelios, veo un Jesús que camina y ve a la prostituta y habla con la prostituta. Lo más de normal habla con la prostituta. Veo a Jesús que le llevan una mujer adúltera. Ya los religiosos, esos de la que dicen: no, es que esta mujer pecadora, como mancha la santidad del pueblo, mujeres como esta tienen que desaparecer de la faz de la tierra. Y cuando ya ellos están para tirar piedra, veo a mi Jesús, todo un caballero. Me parece ver su nobleza en el tono de su voz, en su mirada tierna. Me parece verle extendiendo la mano a la mujer y diciéndole: levántate, yo tampoco te condeno. Ese es mi Jesús. Los niños se le acercan y cuando los demás dicen: pero estos niños irrespetuosos, Él dice: no, 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 dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. Jesús para nada era ese tipo de ogro que tratan de pintar a muchos. Cuando usted y yo leemos esta historia, decimos: Saúl fue desechado, y agarramos a Saúl, y Saúl representa lo peor de lo peor. Porque tú no viviste con Samuel. Te es fácil decirlo. Tú no viviste con Saúl. Tú no lo recibiste cuando era un muchacho inexperto que no sabía qué hacer. Él no pidió el reinado. Tú no lo enseñaste. Tú no lo viste sonreír, no lo viste temblar. Samuel sí lo vio. Samuel sí lo vio. Samuel recibió al muchacho que estaba buscando asnas. En ningún momento él pidió esa carga. Samuel lo sentó, le dijo: no lo hagas así, hazlo de esta manera. Samuel lo vio llorar. Samuel lo vio reír. Samuel lo vio caer. Samuel lo vio levantarse
Para Samuel no es simplemente un rebelde, desobediente. No, para Samuel es ese hijo, es un hijo para él. Es un muchacho a quien aprecia como su hijo, a quien ha formado. Y cuando Dios dice que, mira, me arrepiento, lo desecho, a Samuel le pudo eso. Y por eso el original indica: se encendió la ira de Samuel, y toda aquella noche oró a Dios. Toda aquella noche Samuel diciendo: ¿por qué? ¿Por qué lo permites, Dios? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Para qué entonces llamaste a ese muchacho? Habría una cantidad de sentimientos encontrados en Samuel, pero está en el borde del precipicio. Samuel es un hombre de Dios, y los hombres de Dios siempre terminan obedeciendo a la palabra de Dios. Aunque estén en crisis, saben que la palabra de Dios hay que cumplirla. Aunque estén en crisis, aunque no entiendan lo que está pasando, aunque no entiendan lo que Dios está haciendo. Es más, aunque sienten que lo que Dios está haciendo no es lo que debería estar haciendo, pero aún así ellos dicen: si Dios lo dice, lo voy a hacer. Y ese es Samuel. Samuel está en una crisis, no le entiende. Samuel se siente coraje, siente impotencia. Samuel siente dolor, Samuel siente tristeza. Samuel quisiera gritar, quisiera correr. Samuel tiene un mundo de sentimientos encontrados dentro de él, pero Samuel está comprometido con cumplir la palabra de Dios, aunque no la entienda, aunque no comprenda lo que está pasando. Él entiende que Dios tiene la razón. Eso lo hace un hombre de Dios. Eso lo convierte en un hombre de Dios. Cuando se habla de Elías, el escritor Santiago dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, se airaba, se ponía triste, se deprimía, semejantes a la nuestra. Lo que hacía de Elías un hombre de Dios no era que era una especie de un híbrido entre ángel y hombre. No, era un hombre normal. Se equivocaba, se desanimaba. Lo que lo hacía un hombre de Dios era que, a pesar de la situación que estuviera, seguía creyendo en Dios y dependiendo de Él, y estaba comprometido con la palabra del Señor. Así que aquí ya vemos al profeta Samuel en el borde del precipicio. Cuando usted observa el versículo 23, dice el versículo 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ese era Saúl, era obstinado. Por cuanto tú desechaste, esta palabra se la está diciendo Samuel a Saúl, con el corazón roto. Le duele porque es como su hijo. Pero aquí está Samuel hablándole. Le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Así termina la relación de Samuel y Saúl. Ahí termina. Mire el versículo 35, por favor. Tienen todos el versículo 35, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía
de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esto nos deja ver que Samuel no fue el mismo después de ese día. No volvió a ser el mismo. Después que Saúl fue desechado, reinó por lo menos 15 años más. Por lo menos 15 años más reinó. Pero después de ese día, el texto sugiere que Samuel entró en una depresión, en una crisis. En una crisis. Samuel lloraba y lloraba y lloraba. No lloró por sus hijos. Nos registra que cuando Dios, el pueblo desechó a los hijos, él haya llorado, pero por Saúl sí. Se creó un vínculo tan fuerte entre Samuel y Saúl que Samuel no pudo superarlo. Tal vez Samuel se sentiría culpable. Tal vez Samuel recordaba ese día cuando el muchacho desorientado, tal vez desubicadito, llegó: profeta, vengo buscando unas asnas. Él no estaba buscando reino. Él no estaba buscando un palacio. Él era un joven normal. Y Samuel le dio la palabra y Samuel lo ungió como rey. Y ahora él está, tal vez Samuel tendría que decir: esto es mi culpa, yo lo metí a este muchacho en esto. No sé qué pensaría por Samuel, qué pasaría por la mente de Samuel. Pero lo cierto es que para Samuel no se trató de alguien a quien Dios desechó y se acabó esto. No, para Samuel fue algo fuerte que lo tiró a una crisis profunda. Que Samuel pasó años llorando, meses llorando. Ya Samuel era un anciano. Samuel no era un pelado, un adolescente. No, ya era un anciano, era un veterano. Así que lo que fuera que existía en ese fuerte vínculo entre él y Saúl, para Samuel no fue fácil superarlo. Y ahí tenemos al hombre de Dios en una crisis, en una profunda crisis. Repito, nosotros leemos esta historia y nosotros pasamos folclóricamente. Es más, lo decimos como con algo de satisfacción. Y Saúl fue desechado. ¿Cuántos se alegran que fue desechado? Y uno dice amén. ¿Por qué es fácil hacer eso? Cuando de quien estamos hablando es alguien a quien no conocemos. Para Samuel no es así. Es decir, ese caso que usted y yo en algún momento puede que hasta celebremos, Samuel lo está viviendo diferente, porque para Samuel es un hijo el que está allí. Alguien como un hijo. Samuel sí le pone una cara a eso. Y es alguien a quien Samuel aprecia, a quien Samuel estima. Y hay una cantidad de sentimientos encontrados allí en Samuel. Para Samuel no es un asunto de Jehová lo desechó y se acabó, apaga y vámonos. No, Samuel se quedó allí atolladora. Podrás decir que Samuel era débil, podrás decir que Samuel era inmaduro, podrás decir lo que quieras, pero cuando leemos la vida del profeta Samuel, entendemos que Samuel no era nada de eso. Y en este punto quiero decir que todos, o más bien ninguno de nosotros, está exento de un día enfrentar una crisis. No se trata de que seamos hombres de Dios o no. No se trata de que oremos mucho o poco. No se trata de que hablemos en lenguas o no. Todos en algún momento de nuestra vida podemos enfrentar una crisis interna. Todos en algún momento de la vida podemos encontrarnos en la playa del desánimo, caminando sobre la arena del desaliento. En algún momento de la vida todos nos podemos encontrar en una crisis interna, que tal vez lleve meses, que tal vez lleve años. Y lo peor de esa crisis es cuando de alguna manera sientes que Dios pudo evitarlo y no lo hizo. Lo peor de esas crisis internas es cuando allá en tu corazón sientes: Dios pudo haber hecho algo, ¿por qué no lo hizo? Y tal vez tú nunca le digas a nadie, tal vez tú nunca le digas a nadie, pero que en tu momento peleaste con Dios, le reclamaste a Dios,
Que tal vez hubo un tiempo en que te sentiste enojado con Dios, enojada con Dios. Que sí, te arrodillabas a orar, pero que allá adentro te preguntabas por qué Dios no hizo nada. ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Qué le costaba a Dios? Si Él hizo todo lo que hay, ¿qué le costaba ayudarme? Cuando la crisis que atravesamos tiene ese elemento, tiene ese ingrediente de sentir que Dios de alguna manera es el culpable de lo que me está pasando. Samuel sintió ira. El texto, el original dice: se encendió la ira de Samuel contra Dios. Y durante toda aquella noche, cuando yo miro el texto y analizo, no me imagino a un hombre piadoso: mi Dios, tú tienes la razón, yo te amo. No, yo me imagino a Samuel diciéndole: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahí está Samuel en su crisis, enfrentando una crisis profunda. ¿Sabe lo grande de Dios? Alguien dijo alguna vez: ¿por qué, si Dios es tan grande, por qué la gente no lo busca a Él? Si Dios es tan grande, si Dios es Dios como Él es Dios, ¿por qué la gente le da la espalda a Él? ¿Por qué Dios creó a gente que le iba a dar la espalda a Él, si Él es Dios? Pero la pregunta correcta es, o más bien el pensamiento correcto es: lo que hace que Dios sea Dios y lo que evidencia la grandeza de Dios es que Él, pudiendo haber hecho robots que simplemente obedecieran a su orden, hizo a seres humanos y los dotó con un libre albedrío, capacidad de elección. Hizo al hombre, lo creó y luego lo soltó. Y Él es tan grande que luego los hombres, por la obra del Espíritu Santo, volvemos a Dios y lo buscamos a Él. Él es tan grande que puede hacer la creación y soltarla, y su creación vuelve a Él a rendirle gloria, a darle adoración y alabanza. Así que mi punto es: Dios es tan grande, es tan hermoso, es tan maravilloso Dios, que cuando un profeta que ya está viejo, está cansado, está sensible, está en una crisis, está en un hoyo profundo y han pasado años y ese profeta no supera la crisis, Dios es tan grande y tan poderoso que, pudiendo levantar a otro ministerio joven, Dios va y busca al viejo profeta y le dice: Samuel, Samuel, vengo a sacarte de tu crisis, Samuel. No te he desechado, no te he desechado, Samuel. Estás en una crisis, pero no te he desechado. Te sientes en un hoyo profundo, pero no te he desechado. Te sientes deprimido, pero yo no te he olvidado, Samuel. Sientes que tu ministerio acabó, pero yo no te he dado la espalda, Samuel. Sientes que ya no eres el profeta de antes, pero yo sigo contando contigo, Samuel. El pueblo que un día te aprobó, el pueblo que un día te aplaudió, hoy te dio la espalda, Samuel. Pero yo sigo creyendo en ti, como creí cuando eras un niño y te llamé. Sigo creyendo en ti ahora. Ese Dios, ese es mi Dios. ¿Creías o creíste que porque estás en una crisis interna te ama menos? Te equivocaste. ¿Creíste que porque ya no oras lo que antes orabas, Él te ama menos? Te equivocaste. ¿Creíste que porque ya no vienes a la iglesia con la misma frecuencia que venías antes, Él te ama menos? Te volviste a equivocar.
Creíste que porque ya no estás produciendo lo mismo que producías antes en el reino, ya Él no cuenta contigo, te volviste a equivocar. Así piensan los hombres, así piensa el que está a tu lado, así pienso yo. Pero mi Dios no, mi Dios no, mi Dios no. Él no te desecha porque ya no tengas la edad de antes. Él no te desecha porque ya no tengas el mismo resultado que tuviste antes. Él te ama porque decidió amarte. Solo por eso te ama. Te ama porque decidió amarte. Tiene misericordia de ti porque decidió tener misericordia de ti. Se lo dijo bien claro a Samuel, a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. A su nombre sea toda la gloria en esta preciosa hora. Así que ahora encontramos al hombre de Dios, capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Cómo hace Dios para sacar al profeta de esa crisis? Quiero mencionarle unos 4 pasos que Dios te dice a ti y a mí que hagamos hoy. Si hoy estás en una crisis, quiero que des estos 4 pasos hoy. Si no estás en una crisis, pero seguramente mañana la enfrentarás, ten en cuenta estos 4 pasos. Primero, Dios lo llama a volver al propósito. Hay un propósito en la vida de todos nosotros. Todos tenemos un propósito. No somos el resultado del azar. No somos el resultado. No es que Dios de repente estaba sin qué hacer y dijo: bueno, ¿qué se me ocurre hacer para hoy? Voy a hacer que nazca Kendrick. No, que bueno, voy a hacer a Donovan. No. Todos tenemos un propósito de Dios. Tú tienes un propósito en Dios. Tu vida tiene un propósito en Dios. Tú tienes un propósito en Dios. No sé cuál sea ese propósito. A veces pensamos que bueno, ha de ser tal vez el que yo sea un evangelista internacional. Puede que sí, pero puede que no. Puede que el propósito que Dios tiene para ti es criar a un hijo, a una hija que mañana le va a servir a Dios. Puede que el propósito que Dios tiene para ti es sacar adelante una mujer, una familia. Puede que el propósito que Dios tiene para ti es consolar a los que están sin consuelo, es visitar a los enfermos. Puede que el propósito que Dios tiene para ti es que en el trabajo donde tú estás, todos los días seas la lámpara, la luz en medio de las tinieblas en la empresa donde trabajas. No sé cuál sea el propósito que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo te lo hará saber, pero hay un propósito de Dios. Sobre cada uno de los que estamos aquí hay un propósito de Dios. Absolutamente nadie. Porque si alguien dijera: pastor, yo no lo tengo, eso significaría que Dios no es Dios. Que hubo alguien en quien Dios no tuvo el control y fue como un desliz que se le escapó a Dios. Hay un propósito de Dios para con todos, absolutamente con todos. Y cuando estamos en crisis, lo primero que hacemos es desenfocarnos del propósito de Dios. Perdemos ese propósito. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué voy a la iglesia? Olvidamos el propósito de Dios. Olvidamos el para qué Dios nos trajo. Y lo primero que hace Dios con el profeta es recordarle, encauzarlo al propósito. Samuel, es decir, todas estas palabras es: Samuel, yo a ti te llamé para que la lámpara, para que mantengas la lámpara encendida. Acá
¿Acaso no te das cuenta, Samuel, la crisis que hay? ¿Acaso no te das cuenta que mientras tú estás llorando, mi país, mi nación se está hundiendo? ¿Acaso no te das cuenta, Samuel, que mientras tú estás en esta situación difícil, has perdido el norte, la lámpara se está apagando? Samuel, levántate. Samuel, llena el cuerno de aceite. Samuel, ven, que te voy a enviar a los hijos de Eli, porque de sus hijos me he provisto de rey. De Isaí, de sus hijos me he provisto de rey. Lo está volviendo al propósito. Le está diciendo: Samuel, hay un propósito contigo, y ese propósito de Dios no ha terminado. A alguien aquí Dios le recuerda: hay un propósito de Dios para con tu vida. Hay un propósito de Dios contigo. Hay un propósito de Dios para tu vida, querido hermano, querida hermana. El diablo, cuando entramos a esas crisis, lo primero que el diablo dice es: ¿para qué existes? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué vas a la iglesia? Tú no sirves para nada. Si tú te mueres, nadie se entera que mueres. Tú no le haces falta a nadie. Tú no eres importante para nadie. ¿Para qué quieres vivir? El diablo empieza a trabajarnos de esa manera. Pero Dios te recuerda hoy: tengo un propósito contigo. Hay un propósito para con tu vida. No eres un accidente. Tú no eres un accidente. No importa cómo hayas nacido, no importa las circunstancias de tu nacimiento. No sé cómo quedó mamá embarazada de ti. Tal vez las situaciones no hayan sido las mejores. Sin importar eso, naciste porque Dios permitió que nacieras. Naciste porque Dios te guardó. Naciste porque Dios quiso que estuvieras aquí hoy. Y hoy te recuerda: tengo un propósito para con tu vida. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Repito, no sé cuál sea tu propósito. No necesariamente es que seas un pastor, una pastora. Tal vez el propósito tuyo es ser ese equilibrio en tu familia, ser el filtro de tu hogar. Y las veces que tú te has desenfocado, tu hogar se desestabiliza. ¿Lo has notado? Que las veces que tú no has estado firme, que tú no has estado en tu posición, tu hogar se viene abajo, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Pero que mientras tú te mantienes en el propósito, tú eres la persona que controla, tú eres la persona que organiza. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser el hijo, pero tu propósito en esa familia, Dios te tiene allí para eso. Si pierdes tu propósito, se desacomoda todo tu entorno. Por eso Dios quiere que vuelvas a tu propósito, al propósito que Él tiene para ti. Tal vez el propósito tuyo, mujer, es levantar un hijo, criar a esa hija, a ese hijo que hoy lo ves pequeño, pero ahí está un instrumento que Dios va a usar de una manera poderosa. Y el propósito tuyo es formarlo a él, formarla a ella, ser el canal para ese instrumento que mañana Dios lo llevará no sé a dónde. No sé qué va a hacer Dios con él, no sé qué va a hacer Dios con ella. Pero si tú no cumples tu propósito, tal vez se va a afectar el propósito del otro también. Si tú no cumples el propósito de Dios para con tu vida, se afecta tu entorno. A alguien Dios le está recordando: recupera, enfócate en el propósito que tengo para tu vida. Número 2, siempre que hay un propósito, hay una palabra de Dios. Así que el segundo principio para superar una crisis interna es: conéctate y aférrate a la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Salmos capítulo 119. Conéctate con la palabra.
Salmo 119, por favor. Y quiero que mire conmigo el versículo 49 y 50. ¿Lo tienen? Salmo 119, versículo 49. ¿Lo tienen? Dice el verso 49: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Escuche esto: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Es decir, tú me has dado una palabra en la cual me has hecho esperar. Dios me dio una palabra y yo he esperado en esa palabra. Yo me he aferrado a esa palabra, pero Él está conectado con esa palabra. O sea, el salmista en ningún momento se desconectó de la palabra. Él está conectado a esa palabra y por eso Él está esperando en esa palabra. Verso 50: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. A su nombre sea toda la gloria. Esa palabra no evita la aflicción. Ojo con eso. Esa palabra no evita la crisis. Esa palabra no evita que yo tenga momentos difíciles. No, no, no. Lo que hace esa palabra es que me vivifica cuando llega la crisis. Me vivifica cuando llega la soledad. Cuando la depresión está tocando a las puertas de mi corazón, esa palabra me vivifica. Cuando la soledad, cuando la tristeza, cuando la nostalgia está tocando a las puertas de mi corazón, cuando me quiere empujar al lodo cenagoso, al pozo de la desesperación, esa palabra me vivifica. El salmista dice: tu palabra en la que tú me has hecho esperar, ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella me vivifica. Su nombre sea toda la gloria. ¿Cómo puedo superar una crisis? Cuando estoy adentro, cuando estoy en un pozo cuyas paredes están resbalosas, está tan profundo que por más que salte no logro la superficie. Conéctate con la palabra. Cuando nos quedamos en el pozo, cuando nos desconectamos de la palabra, cuando olvidamos lo que Dios nos habló, cuando olvidas lo que un día Dios te dijo. A mí me ha funcionado toda mi vida cristiana, que cuando yo he estado en esos procesos difíciles, en esas crisis, el Espíritu Santo me recuerda lo que me habló, lo que Él va a hacer conmigo mañana, lo que Él dijo que va a hacer, lo que Él dijo que haría con mi vida, y que muchas de esas cosas yo no las he visto cumplidas. Y cuando yo he estado en esos procesos, que siento que todo acabó, que siento que ya no hay razón para seguir, pero esa palabra llega a mi vida, esa palabra la recuerdo, hermano. Esa palabra es un aliciente, me da las fuerzas para decir: todavía puedo caminar un poquito más, todavía puedo dar un paso más, todavía puedo. Esa palabra me vivifica. Cuando el diablo me dice: te acabaste, Carlos Rodelo, te acabaste, ya no hay nada que hacer. Cuando las puertas están cerradas, cuando en mi alrededor parece que todo está cerrado, hay una palabra dentro de mí que me hace recordar que un día Dios habló, y cuando siento que ya no puedo más, esa palabra me da la fuerza para dar un paso más. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Vuelve a conectarte con la palabra. Vuelve a conectarte con la palabra de Dios para tu vida. Aférrate a esa palabra. Levanta tus manos, dale gloria a Dios. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Número 3. Dios le dice al profeta: llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. La única manera para que puedas salir de esta crisis, Samuel, primero, vuelva al propósito. Conéctate con la palabra y llena tu cuerno de aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Llenar el cuerno de aceite para los oficios proféticos era volver al propósito, era conectarse con el ministerio. Pero el simbolismo del aceite representaba: vuelve a ser el ungido que eres, ungido para ungir a otros.
Vuelve a esa estrecha relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios te llene totalmente. Que tu corazón sea lleno del Espíritu Santo. Que tu corazón sea lleno de la unción de Dios. La unción de Dios que restaura. La unción de Dios que levanta al caído. La unción de Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna. Oh, la unción que pudre el yugo. La unción de Dios que cuando desciende se va la frialdad, se va la tibieza. Lo que está diciendo Dios a Samuel es que vuelva el Espíritu de Dios a envolverte. Es que vuelva la unción de Dios a envolverte. A su nombre sea la gloria. Lo que tú necesitas hoy es eso. Lo que tú necesitas hoy es que la unción de Dios te envuelva. Lo que tú necesitas hoy es que el poder del Espíritu de Dios te envuelva hoy. Hermano querido, hermana querida, cuando la unción de Dios desciende, se va la frialdad, se va la tibieza. Cuando la unción de Dios es derramada, hay vida, alabado sea Dios. Cuando la unción de Dios es derramada, el que está muerto se levanta. A su nombre sea la gloria. Necesitamos llenar el cuerno de aceite. El problema es que muchos no solo tienen el cuerno, era el recipiente, era una vasija que se hacía con cuerno de carneros que eran grandes. Como son huecos por dentro, se preparaban y allí se colocaba el aceite. Era una vasija que se llenaba de aceite, y con ese cuerno se ungían a los reyes, se ungían a otros. El problema es que muchos no solo tienen el cuerno del aceite vacío, sino que además hace rato lo echaron a un lado. Hace rato lo tiraron. No solamente que el cuerno está vacío, es que lo tiraste. Y Dios te dice hoy: levanta el cuerno del suelo. Levántalo del suelo. Sacúdelo, porque tal vez está empolvado. Sacúdelo, tal vez tenga telaraña. Quítale la telaraña, sacúdelo y llénalo de aceite. Ahora, eso indica: yo tengo aceite, ven a mí, llena el cuerno. Yo tengo aceite para darte. Yo tengo aceite para que llenes el cuerno. A su nombre sea la gloria. Algunos tienen el corazón seco. Algunos su corazón ha sido tirado al suelo. Está lleno de polvo, de tierra. Y Dios te dice hoy: sacude el corazón, que lo voy a llenar de aceite. Sacúdelo, que te voy a restaurar. Sacúdelo, que te voy a llenar hoy. Sacúdelo, que te voy a levantar hoy. Alabado sea Dios. Esto es un llamado. Este es un llamado a la unción. Es un llamado a la unción. No se podrá superar la crisis interna sin la obra del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos vivifica. Dice la Biblia que el que levantó a Jesucristo de entre los muertos es poderoso para vivificar nuestros cuerpos mortales, para resucitar lo que había muerto. El Espíritu de Dios, cuando desciende, hermano, Él da vida, Él da vida, Él da vida. A su nombre sea la gloria. Y número 4, termino. Le dice el profeta Samuel: y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos yo me he provisto del rey. ¿Cómo sales de la crisis? ¿Cómo la superas? Este último paso es el último escalón. Es cuando te involucras en el servicio a Dios. Cuando te involucras en el servicio a Dios. Especialmente cuando ayudas a otros a encontrar el propósito de Dios. Otra vez aquí está Samuel, el que había fracasado con Saúl. Ahora Dios lo vuelve a enviar a un muchacho de cero, a un muchacho que está cuidando las ovejas de su padre. Tiene una pequeña arpa en sus manos, tal vez sudada, vieja, pero acostumbra a adorar a Dios debajo de los árboles. Se ha enfrentado al oso, al león, para cuidar el rebaño. Pero Dios le dice: ves a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Tú crees que ha terminado todo. Es verdad que te equivocaste, es verdad que fallaste,
Pero no te quedes con la última experiencia. Vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo, Samuel. Volverás a ungir a otro. Esta vez vas a ungir al hombre que va a introducir a Israel a su época dorada. Vas a ungir a David, al rey David. Vas a ungir al dulce cantor de Israel. Recuerda, si te equivocaste con Saúl, vendrá un David para tu vida. Gloria al nombre del Señor. No te quedes con la experiencia de Saúl, porque cuando fracasas, cuando tropiezas en esa experiencia de Saúl, pero eres capaz de levantarte, Dios ha preparado un David que vendrá a tu vida. Tal vez sientas que todo acabó, tal vez sientas que estás en los últimos días de tu vida, de tu ministerio. Te equivocas. Hay un David que Dios ha preparado para darle color a tu vida. Alabado sea Dios. ¿Cómo supero la crisis? Involúcrate en el servicio a Dios. Busca a alguien que necesite tu ayuda. Busca a alguien que necesite tu mano extendida. Busca a alguien que ha pasado por lo que tú has pasado y ayúdale. Háblale a alguien. Gloria al nombre del Señor. No permitas que el diablo te meta en el rincón y te haga pensar: ¿para qué lo intento si ya fracasé? ¿Para qué lo intento si ya quise ayudar a alguien y mira todo lo que pasó? ¿Para qué lo vuelvo a intentar si mira lo que quise hacer con Saúl y mira cómo terminó todo? ¿Para qué lo vuelvo a intentar? No permitas que el diablo te meta en ese rincón. Levántate de allí, llena tu cuerno de aceite. Hay un David que está esperando por alguien como tú. Hay un David esperando por alguien como tú. Hay un David esperando por alguien capaz de superar una crisis como la que tú tienes. Supérala, porque te está esperando David. Y tal vez ese David está en tu casa. Tal vez ese David es tu hijo, es tu hija. Tal vez ese David es tu esposo. Tal vez ese David es tu esposa. Supera la crisis, porque te está esperando un David para que lo unjas. Siento a Dios aquí, hermano. Le hablo de parte de Dios a personas que están atravesando una crisis terrible y han sentido que dejarlo todo tirado. Y Dios te dice: supera esa crisis, porque te voy a usar. Te está esperando un David que necesita, que espera por ti. Oh, gloria a Dios. No te puedes rendir ahora. No te puedes quedar postrado ahora. No te puedes quedar en el suelo. Hoy Dios tira esa ayuda de misericordia. Hoy Dios extiende ese brazo de misericordia para levantarte. Tal vez pudo haber buscado a otro. Tal vez te pudo haber dejado en el hoyo, en el hueco donde estás. Sin embargo, Él decide volver a tocarte. Él vuelve a decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás en esa condición? Si tú eres el instrumento que yo voy a usar para ungir a David, si tú eres la mujer que yo voy a usar, si yo tengo propósitos con tus hijos, si yo tengo propósitos con tu hija, y tú eres el hombre, tú eres la mujer que voy a usar para ungirlo a él, para ungirla a ella. Por eso no te puedes quedar postrado en el suelo. Por eso no te puedes quedar postrada, querida hermana, querido hermano. Porque si te quedas postrado, ¿con quién contará Dios entonces? ¿Quién irá a David? ¿Quién ungirá a David entonces? Supera tu crisis interna. Supérala en el nombre del Señor. Yo no sé por dónde estés atravesando. No sé qué circunstancias estés viviendo. No sé cómo te encuentres en este momento. No sé cómo hayas llegado a la iglesia. Sé que Dios te trajo, que Dios nos trajo para decirnos: tú eres el instrumento que voy a usar para ungir a otros. Eres el instrumento que voy a usar para ungir a David. Eres a ti a quien voy a usar. Tal vez tú has dicho: ojalá que el pastor se acerque a mi hijo. Ojalá que el pastor se acerque a mi hija.
Ojalá que el pastor le hable y Dios te dice: es a ti a quien voy a usar. Tú eres el Samuel que voy a usar para ungir a David. Tú eres el Samuel que supera la crisis, que sale del estancamiento. Tú eres el Samuel que vuelve a llenar el cuerno de aceite. Tú eres el Samuel que aunque pensó que todo acabó, que aunque pensó que todo había acabado, yo lo visito hoy. Yo te visito hoy, te dice el Señor, para que llenes el cuerno, para que haya restauración, renovación en tu vida, para ungir, para levantar a otros, para ungir a David. Señor, aquí estamos en esta mañana, necesitados de ti, necesitados de tu palabra. Presento ante ti a cada uno de estos hermanos que han pasado este altar, los que están en sus sillas, los que están viendo a través de las redes sociales. Los presento ante ti en esta hora, Señor. Ellos han pasado este altar porque se identifican con tu palabra, porque tú nos has hablado, Dios, porque al igual que el profeta hemos sentido caer en el hueco profundo, Dios, pero sabemos que tú tienes un propósito y no queremos que ese propósito se pierda, Dios. Yo no quiero echar a perder el propósito que tú tienes conmigo, con mi familia, con mis hijos. Por eso pasamos a este altar a pedirte, Dios, ayúdanos. A pedirte, Dios, por favor, ayúdanos. A pedirte, Dios, por favor, ayúdanos. Espíritu de Dios, amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, ven y toca ahora, Espíritu de Dios. Ven y toca, Espíritu Santo, ven y toca ahora. Ven y toca los corazones, Espíritu de Dios, ven y toca los corazones ahora. Espíritu Santo, comienza a tratar, comienza a ministrar ahora, comienza a entrar a lo profundo del corazón, del alma. Oh, buen Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Deja que el Espíritu de Dios pueda tratar contigo en esta mañana. Deja que el Espíritu de Dios pueda tratar con tu vida en esta mañana. Aleluya. Tal vez aquí en este altar le tengas que decir a Dios: Señor, hoy me levanto, vuelvo al propósito que tú tienes conmigo. No voy a dejar tirado el propósito que tú tienes para con mi vida. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy tomo la mano de Dios que la extiende para sacarme. Hoy me aferro a la palabra de Dios que me vivifica. Hoy me aferro al Espíritu de Dios, al buen Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aquí hay personas que el Espíritu de Dios está tratando con ellos en lo íntimo, en lo profundo de su corazón ahora. El Espíritu de Dios trata allá en lo profundo de tu corazón, querido hermano, querida hermana. El Espíritu de Dios trata contigo allá en lo profundo. En lo profundo recibe fuerzas de Dios. Recibe fuerzas de Dios. Recibe fuerza, aliento de Dios en esta mañana. No te quedarás postrado en esa situación. No te quedarás tirado, tirada en el suelo. No, la mano de Dios te levanta hoy.
mano de mi Dios te levanta hoy. Espíritu Santo de Dios, yo quiero que usted levante su mano derecha en alto, por favor. Quiero que declare una palabra de fe conmigo en esta mañana. Quiero que en voz alta diga conmigo: en el nombre de Jesús. Más fuerte, diga conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Yo declaro que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A nosotros, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Por eso declaro ahora que no me quedaré postrado en esta crisis. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Me levanto con aceite para ungir a otros. Amén.